Amigos y amigas, soy Andrea Castro, estudiante de Comunicación en Línea. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les realizaré un pequeño resumen de la sección Opinión del diario El Universo, en donde encontramos un editorial y 4 columnas. Vamos a detallarlas a continuación. El editorial tiene el siguiente título: Alerta, el robo de carros va en aumento. Aquí nos informan que en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se ha elevado demasiado el robo de automóviles, pues conocemos que la principal causa o lo que realizan estas bandas delictivas es la venta de autopartes, que también mencionan que el principal mercado son las redes sociales. Sin embargo, también nos cuentan que hay un dato interesante. No solo se está usando el robo de automóviles para la compra y venta de autopartes, también se están realizando secuestros con automóviles robados y también utilizándolos como coche bomba para realizar atentados. La Policía Nacional está realizando varios operativos para resguardar la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, también necesitamos que el apoyo sea mutuo. La Policía Nacional pide que las denuncias sean inmediatas para así que el proceso sea muy rápido y eficiente. Pues lamentablemente, en comparación con los índices de denuncias de robo y con los vehículos encontrados, no son lo suficientemente agradables o favorables para nosotros, ya que en las miles de denuncias que van del año, solo se han encontrado 149 vehículos. La Policía Nacional dice que está comprometida en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. Pasamos al siguiente tema, que nos dice: ¿pueden esperar los nietos? Esta es una columna escrita por Gabriela Calderón de Burgos y nos habla principalmente del Producto Interno Bruto. Pues principalmente nos menciona que es importante conocer la regla del 72, la cual es que si algo crece a una tasa del 1%, deberá duplicarse en 72 años. Nos pone como referencia los 3 países que están más a la vista del huracán con la dolarización, que son Argentina, Panamá y Ecuador. Y cómo durante las últimas décadas estos países han ido aumentando su tasa de interés para el bienestar económico de las familias. Pues nos habla también que de los años 2000 al 2021 hemos tenido un buen incremento de la tasa, obteniendo un 1,26%, y esto hará que nos tardemos muchos menos años comparado con décadas anteriores en duplicar nuestro valor de ingresos. Entonces, la principal pregunta de esta columna es: ¿pueden esperar los nietos? El siguiente título es Dictamen Anulable, escrito por Jorge Alvear. Aquí nos dice que el documento firmado el 29 de marzo del presente año habla específicamente del juicio político hacia Guillermo Lasso por peculado. Esto dado por incumplir el criterio de verosimilitud mínima. Entre lo comentado, parece estar entredicho el dictamen y debe ser revisado por la Corte Constitucional y reformularse para futuro la verosimilitud mínima, sustituyéndose con la verosimilitud máxima. El siguiente tema: correístas reaccionarios, columna escrita por Fernando Balseca. En esta columna nos hablan que la prueba más fehaciente de que el correísmo es un veneno para nuestro país es los miembros de la bancada de lunes, pues los tacha de ignorantes, de irracionales, fanáticos ciegos, fanáticos sordos, que buscan el beneficio no de un país, sino de su líder que se encuentra en Bélgica. Pues conocemos que Rafael Correa quería tomar o seguir manteniendo el mando conjuntamente con Lenín Moreno, pero esta idea fue truncada por los actos de corrupción de Jorge Glass. Comentan también que existen varios libros en donde se muestra la irracionalidad
y se podría decir la destrucción que Correa dejó en el Ecuador después de su mandato. Pues las normas de la Constitución quedaron como prueba de que el correísmo es un relato de terror para nuestro país. El siguiente título nos dice La pandemia del miedo. Esta es una columna escrita por Enrique Rojas. Nos menciona que el mundo parece ser un mundo postapocalíptico por todas las pruebas que encontramos de todo lo que tuvimos que vivir gracias a la pandemia del COVID-19, el encierro, el confinamiento y todo lo que atravesamos para superarla. Han pasado los meses y la emergencia sanitaria se ha levantado. Sin embargo, en nuestro país quedó una fuerte pandemia que es la pandemia de la inseguridad, que ha hecho que comunidades enteras se unan, especialmente barrios de Guayaquil, en donde la inseguridad es abismal, y tengan que colocar letreros donde digan que cualquier extorsionador o ladrón que sea agarrado no será entregado a la policía, sino que se hará justicia por mano propia. Esto también ha llevado a colocar varias cámaras de seguridad y botones de pánico para mantenerse alertas. Pues esto es un problema social que debería ser arrancado de raíz, y esta problemática sigue en aumento. También menciona que si no fuimos capaces de recapacitar durante la pandemia del COVID-19, utilicemos esta pandemia del miedo y de la inseguridad para formar personas más empáticas y que no sigan ocurriendo estos hechos delictivos, ya que la comunidad está amedrentada por las bandas narcotraficantes y ladrones. Este ha sido el resumen de la sección de opinión del diario El Universo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hola amigos, mi nombre es Nayeli Briones y soy estudiante de la carrera de Comunicación en Línea de la Universidad Estatal del Milagro. Y en este video les voy a hablar sobre el editorial y columnas del diario El Universo, publicado el viernes 12 de mayo del 2023. Alerta: el robo de carro va en aumento. En la actual situación de inseguridad que vive gran parte del país, un promedio de 14 vehículos es robado por día en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Esto sin contar el resto del país. La venta de partes usadas de vehículos es muy notoria actualmente en redes sociales. Y se hace un llamado para no dejar pasar por alto este tipo de inconvenientes, ya que muchos mecánicos no han sabido cómo justificar las piezas ante la fuerza pública y policía. El aumento de operativos y las respectivas diligencias de oficio deben ser eficaces para dar con el paradero de estas bandas que se dedican al robo de vehículos. Los vehículos no solo son sustraídos para vender sus partes, sino que también son usados para cometer actos delictivos, como ataques explosivos, secuestros, sicariatos, entre otros. ¿Pueden esperar los nietos? La economista Dreide explicó la regla del 72. Es una temática sencilla que se utiliza en economía y finanzas para poder ver cuánto tiempo tomará duplicar una inversión en base a una tasa de interés. La fórmula establece que al dividir el número 72 entre la tasa de interés que se espera obtener, se obtendrá el número de años que tomará duplicar el valor inicial de una inversión. Se utilizó a Ecuador, Panamá y Argentina para ilustrar la importancia del crecimiento económico. Entre 1961 al 2021, el PIB per cápita de Argentina creció a un promedio de 0,99%, Ecuador 1,32% y Panamá 2,84% anuales. Esto derivó a que los argentinos tarden 18 años más en duplicar sus ingresos. Y la gran pregunta es, ¿podrán esperar los nietos tanto tiempo para poder generar ingresos? Dictamen anulable. Hablemos sobre el juicio político con el actual presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por el delito de peculado. Pero según el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, indicó que uno de los hechos de la acusación del juicio político no existe. Correístas reaccionarios. En este tema se da a conocer la disconformidad que tiene el autor con los seguidores del expresidente Rafael Correa y sus ideologías políticas. También dijo
que estos aliados son unos irracionables, mediocres, mentirosos, entre otras cosas. También mencionó que estos seguidores del expresidente solo buscan beneficios propios y no de un país. Y se dice que hubo estrategias que caracterizaron el gobierno de Rafael Correa y que solo buscan publicidad. Mónica Almeida y Ana Karina López analizaron cuánto desperdicio económico, social y político produjo el estado de Correa. Pandemia del miedo. En esta columna hablaremos de lo que vivimos en tiempo de pandemia. Una pandemia que afectó por completo al mundo, manteniéndonos en cuarentena, distanciadas de nuestras familias, labores que teníamos a diarios y lo más doloroso, perder seres queridos. Pero aprendimos a vivir y a sobrellevar lo que fue la pandemia, donde nos tocó aprender a usar mascarilla, lavarnos las manos después de llegar de la calle o tocar cualquier objeto, usar alcohol, entre otras cosas. Pero nos supimos recuperar de la pandemia COVID-19. Pero ahora vivimos en un encierro, y no es por virus, sino por la delincuencia que vive un país completo, la cual nos ocasiona miedo al salir de nuestras casas, pensando en qué nos podrá pasar. Los ciudadanos cansados de ser extorsionados, amenazados, entre otras cosas, están haciendo justicia ellos mismos, ya que las autoridades no actúan de forma inmediata. Alerta, el robo de vehículos va a un aumento. Este hecho narrativo explica cómo 14 vehículos son robados día a día en la zona 8, que va de Guayaquil, San Borondón y Durán. Existe un incremento considerable del 41% en este delito si se comparan los 4 primeros meses del año de 2023 con 2022. Y este hecho no pasa desapercibido porque genera mucha inquietud y la fuerza pública busca interceptar con estas bandas delictivas que están dedicadas al robo de vehículos y por esa razón realizan operativos más constantes. La gravedad del asunto abarca más para los propósitos que son sustraídos los carros y luego efectuarlos en otros delitos, como secuestros, sicariatos, ataques explosivos, inclusive atentados contra los ciudadanos. ¿Pueden esperar los nietos? El texto discute cómo la doctora Gabriela Calderón relata con datos verídicos que es de suma importancia de poner en práctica políticas que impulsen el crecimiento económico, tomando como ejemplo los países Argentina, Ecuador y Panamá. Informa que el economista Jordi McCloskey menciona que si el crecimiento decaía por debajo del 1%, los nietos se impacientan. Usando la regla de 72, según explica que si algo crece a una tasa del 1% al año, tardará 72 años en duplicarse. Entre 1961 y 2021, el PIB per cápita de Argentina creció a un promedio de 0.99 al año, a Ecuador a 1.32% y Panamá a 2.84%, duplicándose el ingreso de un argentino promedio cada 72.2 años, el de un ecuatoriano cada 54.16 y de un panameño cada 25.28, y que por una pequeña diferencia de 0.33% entre Argentina y Ecuador se afirma que para los argentinos tardan 18 años más en duplicar su ingreso, reafirmando su argumento de implementar normas de crecimiento y estabilidad monetaria. Correístas reaccionarios. En contexto, el artículo refiere al correísmo como la prueba más evidente que es lo que no le conviene a nuestro país, Ecuador, por su conducta de UNES y de sus partidarios en la Asamblea Nacional que los muestra como fanáticos arrogantes, cretinos, mediocres e incapaces de dialogar, que no les interesa siquiera la justicia ni al pueblo. En el libro La Revolución Malograda de Mónica Almeida y Ana Karina López indaga la cantidad de desperdicio económico, social y político que produjo Correa y por qué es peligroso para el país, dicta el libro. Dictamen anulable. El proyecto de dictamen sobre el pedido de juicio político emitido el 29 de marzo de 2023 contra el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, la Corte Constitucional señaló que no incurre en ninguna incoherencia. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, comentó que el contrato celebrado en julio de 2022 es inexistente. Pese a ello, los magistrados lo toman como base de hechos para la construcción de los acontecimientos inferidos del supuesto peculado. Pandemia del miedo. Es una realidad mencionar que para los ecuatorianos, en especial ciertas ciudades, están viviendo ahora lo que es un encierro mental causado por culpa de los acontecimientos que suceden en el país día a día.
No solamente bastó la pandemia del coronavirus, que nos dejó también estragos en todas las personas por los que hemos sufrido pérdidas, sino que tiempo después pasó eso y luego nos encarceló ahora otro miedo, la inseguridad y la delincuencia. Vivimos una nueva realidad de exponernos al peligro inminente, aterrados en un círculo de casos trágicos ocurridos día a día: asesinatos, homicidios, secuestros, extorsiones, robos. Las estadísticas de muertes violentas y crímenes aumentando considerablemente día a día. Los crímenes llegaron a un grado de hostigamiento en los ciudadanos que se cansaron de sentir miedo. Ellos comentan que con solamente poner un pie afuera de tu casa ya es atentar contra tu vida, porque no sabes qué te puede pasar si sales, porque puedes que sufras de un atentado, te pueden matar, te pueden robar, cualquier cosa, pero no sabes qué es lo que puede suceder con tantas desgracias que ocurren día a día. Ellos buscaron medidas para poder afrontar la delincuencia, que es aplicando la justicia de barrio, o más conocida que la justicia por mano propia entre los ciudadanos. Y estos barrios de Guayaquil se organizaron para poder combatir la delincuencia. Esta es una emergencia aclamada para la mayoría de ecuatorianos que sufren de estos hechos, y es necesario aplicar de inmediato dureza para combatir estos crímenes. ¿Cómo están? Les saluda Emily Maza Valares, estudiante de Comunicación en Línea de la Universidad Estatal de Milagro. Hoy les quiero conversar sobre el incremento de autos robados, o sea, la alerta de los autos robados que está en el editorial del diario El Universo emitido el 12 de mayo del 2023. Sí, hay un incremento muy grande del 41% en la zona 8, que corresponde a San Borondón, Guayaquil y Durán, ya que se han hecho muchas investigaciones y han encontrado muchos talleres mecánicos que han tenido piezas que no han podido justificar, gracias a los máximos, a los grandes operativos que hacen con frecuencias e investigaciones de la venta de publicaciones de autopartes que hace las fuerzas públicas, hacen que tengan ya una cifra así. También nos dijo receptó la Fiscalía de Guayaquil el incremento de 1.624 denuncias de robos, más que el año pasado, que fueron 1.150. Pero lo más preocupante de aquí es que ya no lo utilizan para la venta clandestina de partes, sino también para para los delitos de sicariato, para los delitos de robo, para los delitos de secuestros. Ya no son solo para los delitos de venta de autopartes. Por eso nos recomienda la Policía Nacional que denunciemos inmediatamente si sufrimos un robo, ya que ellos pueden actuar con prisa. La columnista Gabriela Calderón de Burgos, sobre qué pueden esperar los nietos. Pueden esperar los nietos. Ella nos ayuda relatando de dos grandes economistas que nos explican sobre la regla del 72. Esto nos quiere decir que si algo crece el 1% tardará 72 años en duplicarse, si crece el 2% tardará la mitad. Ella hizo un ejercicio con los 3 países del centro de la dolarización, que son Argentina, Panamá y Ecuador, para ver, pero ella se dio cuenta que en las décadas 80-90, Ecuador y Argentina no pasaban su buena racha económica. Ecuador que comenzó a tener un crecimiento bueno a partir de los 2000 al 2021, ya que dejó abajo a Argentina, quedándose él con el segundo puesto y Panamá liderando el aumento de ingresos. La estabilidad de nosotros monetariamente que gozamos las últimas 2 décadas es gracias a la dolarización y también gracias a la apertura de comerciales. También les quiero conversar sobre el columnista Jorge Alvera, que nos dice el dictamen anulable. Ello quiere decir sobre el caso del presidente Guillermo Lasso, que se emitió un juicio político el 29 de marzo. Pero aquí todo tiene que ver la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que revisar y poder dar dictamen con verosimilitud máxima, porque ellos son nuestros guardianes de la verdad. Ellos tienen la estabilidad política y la seguridad jurídica con pasos de socialización. Ellos tienen la potestad implícita de proteger nuestro nivel superior ante la Corte.
ya que ellos pueden anular una cosa juzgada, tal y lo da como sentado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Hablo sobre Fernando Balseca, un columnista que nos dice el correísmo reaccionario. Él nos demuestra que el correísmo fue un veneno en Ecuador y que los correístas de la UNES y los correístas que están en la Asamblea Nacional no quieren ver el bienestar de Ecuador, sino quieren ver el bienestar de su gran líder, que fue el ex presidente de aquí, de Ecuador, el economista Rafael Correa, que está por obvias razones huido de la justicia ecuatoriana. También él se argumentó en los libros de Mónica Almeida y Karina López, también con ello de Simón Pacheco, que nos hizo como que abrir y mantener contribuir los ojos bien abiertos sobre las amenazas de los correístas. La pandemia del miedo de Enrique Rojas, del columnista Enrique Rojas, nos quiere decir que la pandemia de miedo del COVID nos afectó mucho, que nos hizo que veamos muchos carteles hoy en día de distanciamiento social, que el uso de la mascarilla y los pomos de alcohol que están vacíos, pero no es en sí, o sea, la naturaleza respiró de nosotros, sí es verdad, se recuperó de manera sorprendente, pero la naturaleza humana no fue así. Ahora vivimos un confinamiento más fuerte de la historia, tenemos miedo y la inseguridad. Estamos en un círculo vicioso de experiencias, relatos, noticias, fotos, videos feroces y estadísticas a 1000 de violencia y criminalidad. Nuestro miedo se transforma en acción. O sea, ya nosotros ya no estamos en las manos de las autoridades. Nosotros queremos mismo tener autoridad. Y así es que en muchos barrios de todo el Ecuador hay carteles que dicen que ya no les van a dar, si encuentran un ladrón robando, ya no los van a dar a la policía, sino los van a castigar muchos ellos. La delincuencia en sí es muy preocupante, pero lo que más les da terrorismo y narcotráfico que hay hoy en día. Bastante sicariato, bastante narcotráfico, pero esto se basa gracias a la pobreza que hay en Ecuador, gracias a la falta de oportunidades y la inclusión social, que son los que más contribuyen en la delincuencia y en todos estos casos. Por eso Rojas nos dice que nosotros tenemos que fomentar la educación, que nosotros tenemos que abordar el problema de raíz y fomentar la empatía social en todos los niveles para que nosotros podamos construir una comunidad íntegra y de solidaridad. Es todo, gracias. Alerta. El robo de carros va en aumento. El distrito 8 incluye a Guayaquil, Durán y San Borondón. Se roban un promedio de 14 vehículos diarios. Comparando los primeros 4 meses de 2023 con el mismo periodo del año pasado, este delito aumentó en 41%. Cada día se recuperan 2 vehículos. Es lo que ha informado la policía. Las investigaciones operativas y de oficios deberán ser más efectivas en detectar a las bandas de ladrones de autos. Solamente del 1 al 30 de abril de este año, la Fiscalía del Guaya ha recibido 1.624 denuncias, de las cuales solamente se han podido recuperar 195 vehículos. El problema es que estos robos ya no solamente para venderse en redes sociales como es común verlo, sino que estos robos, estos autos han sido utilizados para actividades delicticias, como es asesinatos, secuestros, atentados, lo cual es de conocimiento de autoridades, quienes han pedido un aumento de investigación y localización de las víctimas de robo. Este crimen aprueba una acción y todo debe ser controlado. Agentes ya investigan el modus operandi de las pandillas para poder solucionar este problema. ¿Pueden esperar los nietos? Recientemente el economista Deidre McCloskey explicó la regla 72, que establece que si algo crece al 1% anual, se tarda 72 años en duplicarse. Es, por ejemplo, si crece en el 2%, tarda la mitad, o sea, 36 años. Lo que significa que el Producto Interno Bruto ha crecido en promedio del 2% anual durante los últimos 60 años, duplicándose cada 36. Si la tasa de crecimiento es inferior al 1%, los nietos se impacientan. Según Emilio Ocampo, un economista argentino, señaló que aunque en las últimas 2 décadas el populismo ha sido igual o más terco, así el ingreso promedio de un argentino se duplica cada 72.2 años, un ecuatoriano cada 54.16 años y un panameño cada 25.28 años. Ten en cuenta que la diferencia es tan solo del 0.33%. Podemos decir que estamos felices de ser ecuatorianos, pero consideremos que durante el mismo periodo nos tomó 28 años más que los panameños. Los ecuatorianos esperamos un promedio del doble de tiempo para duplicar nuestros ingresos, igual que los panameños, y los argentinos 60 años 3 veces más, que es demasiado tiempo. Dictamen anulable. En el dictamen del 29 de marzo del 2023, reconociendo la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por peculado, la Corte Constitucional señaló
En lo que concierne al examen del contenido de la solicitud en tercer grado, singulariza el tipo penal, entre ellos el artículo 129 de la Constitución, peculado, así como los hechos no incurren en incoherencias, no se refiere a hechos manifestantemente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados, en lo que lleven a incumplir el criterio de verosimilidad mínima. La Corte Constitucional no puede justificarse ante la inseguridad jurídica en el afán de la verdad, estabilidad política y paz social por la seriedad de la apertura. Como guardián de la Constitución y los valores democráticos tienen el poder implícito de proteger los valores superiores. La defensa no puede sostener en contrario un orden jurídico constitucional inconsciente e inconsistente. La resolución cumple la idea previsibilidad razonable, es decir, la seguridad jurídica se refiere a la base de la revisión legal. Correístas reaccionarios. La prueba más probable de que el correísmo es el veneno del Ecuador es el comportamiento que tienen todos los correístas con estas organizaciones o inclusive en la asamblea. Ellos demuestran acciones irracionales, son solo unos fanáticos, se hacen los sordos, tienen la incapacidad de hablar con coherencia, nunca son verídicos, no buscan el interés por el país, sino el interés llamado de un gran líder que huye a la justicia y se refugia en Bélgica. Este personaje, que también padece los síntomas producidos por sus simpatizantes. El correísta, demostrado una vez más que no le importa la ley ni seguir ningún procedimiento, ni buscar la verdad o la justicia. Existe un libro de Simón Pachano, Utopía Reaccionaria, Radiografía del Relato Correísta, que con argumentos magistrales vuelca el supuesto logro del proyecto correísta. Correa simplemente sembró una utopía reaccionaria sustentada en proyectos económicos y políticos inviables. Variedad Táctica clasifica a los gobiernos correístas como represivos en ilegitimidad. Se puede decir que todo lo que comunicaba era una simple publicidad que pone los derechos colectivos al mismo nivel que los derechos individuales. Restringir la libertad individual en asuntos que importan fuera de la administración presidencial, no del Estado de la sociedad. Y qué no decir del notable mal uso del poder, el narcisismo que había en este gobierno. El libro de Pachano nos hace ver ante la amenaza del correísmo y que la Revolución Ciudadana nunca buscó un plan para financiar la democracia. Al contrario, dejó en peligro una gran sociedad. Pandemia de miedo. Vivimos en un mundo donde aún quedan sorprendentes e inquietantes rastros de la pandemia. Si te diriges a la calle, te encuentras con señales de distanciamiento, alguna casa, edificios vacíos, plásticos que contienen alcohol o que contenían el alcohol antiséptico usados para esto, anuncios del uso de mascarilla, el miedo emocional transformado en posibilidad de acción. Ahora que estamos viviendo en un momento de incertidumbre, donde los delitos, los asesinatos surgen, aquí es cuando las cosas que se han salido de control y la ciudadanía está buscando formas de lidiar métodos distintos que los métodos tradicionales, aplicando una justicia indígena. Varios carteles se publican con anuncios como alerta, extorsionadores o ladrones, si te agarramos, no te entregamos a la policía, te linchamos. Es así como se organiza para combatir el crimen, con cámaras, botones de pánico, chats grupales. A pesar de la urgente necesidad de las políticas nacionales y el esfuerzo integral para combatir el crimen, también existe la necesidad de abordar temas fundamentales en la nueva educación, para promover una empatía social en todos los niveles y promover la integridad y la solidaridad comunitaria.